28 de agosto de 1847. A las afueras de la Ciudad de México, en un campamento improvisado cerca de Coyoacán. El sol de la mañana apenas comenzaba a calentar la tierra, eran las 7:23. El capitán Manuel O'Malley, un irlandés de 30 años que había encontrado en México una fe y una patria por la cual luchar, un oficial del heroico batallón de San Patricio con una docena de escaramuzas a sus espaldas, descendía de un caballo exhausto tras 5 largos días de reconocimiento y hostigamiento en la retaguardia enemiga. Regresaba de una misión que el general Santa Anna había calificado como vital, una distracción para permitir el reagrupamiento de sus fuerzas. Lo primero que notó, con un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire matutino del valle, fue el silencio. Un campamento del Ejército del Norte, a las puertas de la capital, nunca, jamás, está en silencio. Siempre se escuchan los relinchos de los caballos, el grito de los sargentos pasando lista, el martilleo del herrero, el murmullo de las misas matutinas y, sobre todo, el rugido lejano pero constante de la artillería. Pero aquel campamento estaba tan quieto, tan mortalmente quieto, que O'Malley podía escuchar el crujido de sus propias botas sobre la tierra seca y el latido ansioso de su propio corazón. Avanzó con la mano en la empuñadura de su sable, pasando junto a carretas volcadas y tiendas de campaña rasgadas. Fue entonces cuando lo vio. Vio algo que lo hizo detenerse en seco, como si una bala de cañón le hubiera reventado en el estómago. Donde antes se alineaban, con orgullo y disciplina, los 300 hombres de su compañía, los valientes sanpatricios, junto a 2 regimientos de infantería mexicana, listos para defender la capital hasta el último aliento, ahora solo había cráteres humeantes, fusiles rotos, uniformes desgarrados y manchados de sangre, y los restos carbonizados de lo que alguna vez fueron hombres llenos de vida y coraje. Un soldado anciano, un ranchero de Zacatecas llamado Gerardo, un hombre de más de 50 años que había servido bajo todas las banderas desde la independencia, estaba sentado sobre el armón destrozado de un cañón, fumando un cigarro de hoja con la mirada perdida en la nada, una mirada que había visto demasiado. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí, Gerardo? ¿Dónde está el batallón?, preguntó O'Malley, con la voz quebrada, temiendo la respuesta. Gerardo lo miró con unos ojos vacíos, 2 pozos de infinita tristeza. Churubusco, mi capitán, susurró, y el nombre sonó como una sentencia de muerte. Y después vinieron ellos. Los gringos. Se acabó todo, capitán. Todo se acabó. O'Malley no entendía. No podía entender. Había estado incomunicado durante 5 días, hostigando las líneas de suministro del invasor, creyendo que contribuía a una defensa organizada. Pero en esos 5 días, el glorioso ejército mexicano había sufrido una catástrofe de la que jamás, jamás, se recuperaría. Y para entender cómo sucedió, como el coraje más puro se estrelló contra la fría matemática de la guerra, necesitamos retroceder en el tiempo. Exactamente 8 días. Al amanecer del 20 de agosto de 1847. El día del juicio. 20 de agosto de 1847. Faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. Mientras los generales norteamericanos Winfield Scott y David Twiggs planeaban su asalto final sobre la capital, creyendo que la moral mexicana estaba rota tras las derrotas en Padierna, algo extraordinario estaba sucediendo en el convento de Churubusco y sus alrededores. Cientos de soldados mexicanos, restos de batallones destrozados, milicianos de la Guardia Nacional, en el corazón de la defensa, los desertores irlandeses, alemanes y europeos del batallón de San Patricio, se preparaban para la batalla de sus vidas. Estaban mal armados, con pólvora de mala calidad y escasa artillería, pero cada hombre que empuñaba un fusil esa mañana lo hacía con el fuego sagrado de la desesperación y el honor. El plan, concebido en la mente febril y errática del general Antonio López de Santa Anna, se llamaba la Última Muralla. Era el último, grandioso y suicida esfuerzo del ejército mexicano para detener la marea yanqui antes de que ahogara la Ciudad de México. El objetivo era devastadoramente simple, casi poético en su fatalismo: atrincherarse en el formidable convento de Churubusco y en la cabeza de Puente del Río, y resistir. Resistir hasta que el enemigo se desangrara contra sus muros, hasta que sus asaltos se rompieran una y otra vez, dándole tiempo a Santa Anna para reorganizar al grueso del ejército y contraatacar.
La seguridad fue casi inexistente, todos sabían que los gringos venían. La única orden, transmitida de boca en boca, era una: no hay retirada. Morimos aquí. A las 8 de la mañana, mientras el sol se alzaba sobre el valle, las primeras columnas de infantería estadounidense, casi 8,000 hombres, cruzaron los campos de maíz hacia las líneas mexicanas. Lo que sucedió en las siguientes 5 horas fue la defensa más heroica y sangrienta de toda la guerra. Una epopeya de sangre y fuego. Convento de Churubusco, afueras de la Ciudad de México. 9:19 de la mañana. El sargento John Raleigh, un joven de 24 años de Connecticut, perteneciente al Cuarto de Artillería de los Estados Unidos, observaba a través de su catalejo. Caminaba con la arrogancia de un conquistador, creyendo que el desayuno lo tomaría en el Zócalo. De pronto, escuchó un sonido que no esperaba. No el de unos cuantos tiros de advertencia, sino el rugido coordinado de la artillería mexicana, un rugido desafiante y furioso. Riley se tiró al suelo justo cuando una bala de cañón de a 6 libras decapitó a su teniente a menos de 10 metros de su posición. Fue como ver a los muertos levantarse, escribiría en una carta a su hermano. Nos habían dicho que estaban acabados, desmoralizados. De repente, el infierno se desató desde ese maldito convento. Podíamos ver sus banderas ondeando, la tricolor mexicana y esa extraña bandera verde con un arpa. Disparaban con una furia que nunca había visto. En Churubusco, una fuerza combinada de menos de 2,000 mexicanos y San Patricio se enfrentó a una división entera. Durante horas, cada asalto estadounidense fue repelido con fuego de mosquete y cargas a la bayoneta. El convento se convirtió en una carnicería. Pero Churubusco fue solo el principio del fin. Si quieres descubrir cómo esta defensa, aparentemente inquebrantable, se convirtió en el sacrificio que sentenció a la capital, dale al botón de me gusta. Nos ayuda a compartir más de estas historias de una chingonería olvidada. Cabeza de puente del río Churubusco. 10:24 de la mañana. El general de brigada Franklin Pierce, futuro presidente de los Estados Unidos, estaba precisamente donde ningún general quiere estar cuando un ataque se estanca, al frente, tratando de inspirar a sus hombres, que se negaban a avanzar bajo una lluvia de metralla. Pierce escuchó las explosiones, vio a sus hombres caer como moscas y, montando su caballo, intentó liderar una carga. El caballo fue herido y cayó, aplastando la pierna de Pierce bajo su peso. Los mexicanos, al verlo caer, gritaron de júbilo. Lo que vio desde el suelo lo dejó atónito. Había soldados mexicanos por todas partes. Peleaban desde las zanjas, desde detrás de los magueyes, desde las azoteas. Estaban destruyendo sus regimientos de élite. Pero aquí es donde la historia da su giro más trágico. El general Pedro María Anaya, al mando de la defensa, logró infundir un coraje sobrehumano en sus hombres. Contra toda lógica, resistieron el empuje de divisiones enteras, luchando entre el humo de la pólvora y los gritos de los heridos. Durante horas, la balanza pareció indecisa. Y no fue el único. En toda la línea de defensa, los oficiales mexicanos que lograron mantener la cohesión de sus unidades encontraron algo sorprendente. Los soldados estadounidenses, aunque mejor armados y equipados, no eran invencibles. Sangraban y morían como cualquier otro. Pero los defensores mexicanos, en su mayoría, no eran los veteranos curtidos de la independencia. Eran reclutas, campesinos, artesanos, muchos con menos de 100 horas de instrucción militar. Algunos nunca habían disparado sus armas en un combate real. El ejército mexicano de 1847 era una sombra de lo que pudo haber sido. Años de guerras civiles y golpes de Estado habían diezmado a su oficialidad. Los reemplazos recibían un entrenamiento mínimo porque el país no tenía dinero ni recursos. Y ese día, esos novatos estaban librando la batalla más desesperada y técnicamente exigente de todas. El resultado era predecible, inevitable. Las cifras del 20 de agosto en Churubusco parecían una victoria pírrica para los estadounidenses. Más de 1,000 bajas entre muertos y heridos, un número altísimo para una sola jornada. Pero había un problema catastrófico para México. El ejército del norte perdió casi 2,000 hombres entre muertos,
heridos y prisioneros. Y aquí está la parte que destrozó la defensa de la capital para siempre. Casi todo el batallón de San Patricio fue aniquilado o capturado. 85 de sus mejores hombres, veteranos de 1000 batallas, artilleros expertos, el corazón de la defensa, fueron perdidos en un solo día. Entre ellos, su comandante John Raleigh y decenas de oficiales y sargentos que no podían ser reemplazados. El general Anaya, cuando un oficial estadounidense le exigió la entrega del parque y las municiones del convento tras la rendición, lo resumiría con una frase que se grabó en la historia con letras de fuego y honor: si hubiera parque, no estaría usted aquí. Churubusco fue el golpe del que nunca nos recuperamos. Perdimos más defensores experimentados en un día que en los 2 meses anteriores combinados. Pero la catástrofe de Churubusco era solo el comienzo. Los gringos, enfurecidos por las bajas, respondieron con una furia implacable. 8 de septiembre de 1847. Menos de 3 semanas después de Churubusco, el general Scott lanzó la operación de represalia más grande de la campaña contra las últimas defensas de la Ciudad de México. Miles de soldados de infantería, apoyados por una artillería pesada que había pulverizado todos los obstáculos anteriores, se lanzaron contra el Molino del Rey. El objetivo: destruir el supuesto arsenal mexicano y eliminar la última gran concentración de tropas fuera de los muros de la ciudad. El oeste del Valle de México se oscureció con el humo de los cañones. Molino del Rey, Ciudad de México. 6 de la mañana. El general Antonio de León, un héroe oaxaqueño de la independencia, observaba desde su posición mientras la primera oleada de infantería yanqui aparecía en el horizonte. Contamos sus batallones por curiosidad al principio, escribiría un teniente en su diario. Dejamos de contar cuando llegamos a 20. Seguían viniendo. Era como si todo el ejército enemigo estuviera hecho de bayonetas. El Molino del Rey fue golpeado por un fuego de artillería concentrado durante más de 1 hora. Cuando el humo se disipó, la infantería asaltó las posiciones mexicanas. La lucha fue brutal, a quemarropa, con bayonetas y culatas de fusil. Los mexicanos lucharon como leones, pero fueron flanqueados y superados en número. El general León murió en la batalla, junto a casi 800 de los mejores soldados que le quedaban a México. Las defensas fueron tomadas. Y el Molino del Rey fue solo el preludio de la tragedia final. 12 de septiembre de 1847. El bombardeo. Durante todo el día, la artillería pesada estadounidense, ahora posicionada en las alturas conquistadas, lanzó un bombardeo incesante contra el castillo de Chapultepec. Cada hora, cientos de granadas explotaban contra los muros de la antigua academia militar, defendida por menos de 1000 hombres, incluyendo a los jóvenes cadetes. 13 de septiembre de 1847. El asalto final. 2 columnas de asalto estadounidenses, con escalas y protegidas por un fuego de cobertura masivo, atacaron la rampa del castillo. La resistencia fue heroica, desesperada. Los defensores lucharon en cada habitación, en cada escalera, pero la superioridad numérica era abrumadora. Fue allí donde los niños héroes, cadetes adolescentes que se negaron a retirarse, escribieron la página más sagrada y dolorosa de nuestra historia militar, muriendo por su bandera. 14 de septiembre, 15 de septiembre, 16 de septiembre. Los combates continuaron en las garitas de Belén y San Cosme, las entradas a la ciudad. Cada calle se defendió, cada casa se convirtió en una fortaleza. Pero la resistencia organizada se había derrumbado. El ejército mexicano, desangrado y sin líderes, se desintegraba. Para cuando el capitán Manuel O'Malley llegó a las afueras de la ciudad el 28 de agosto, el desastre de Churubusco ya había sellado el destino de México. El resto fue la crónica de una muerte anunciada. Si todavía estás viendo esto, eres de los nuestros. De los que aprecian la verdad detrás de los mitos, el sacrificio detrás de la derrota. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni una de estas historias. Las cifras de esa semana son difíciles de asimilar. Entre el 20 de agosto y el 16 de septiembre de 1847, el ejército mexicano que defendía la capital perdió aproximadamente 5.000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. No es un error.
5.000 hombres en menos de un mes. Desglosémoslo. 20 de agosto, Batalla de Churubusco. Casi 2.000 bajas y la pérdida del batallón de San Patricio. 8 de septiembre, Batalla del Molino del Rey. Cerca de 800 muertos y heridos, incluyendo generales clave. 13 de septiembre, Batalla de Chapultepec. Más de 500 defensores caídos, incluyendo los cadetes. Del 14 al 16 de septiembre, combates en las garitas y calles de la ciudad. Más de 1.500 bajas entre soldados y civiles. Pero los números de hombres solo cuentan una parte de la historia. En esas semanas, México perdió a sus mejores oficiales, a sus artilleros más experimentados, a sus batallones más disciplinados. Y lo más importante, la infraestructura defensiva. Todas las fortificaciones que rodeaban la ciudad fueron tomadas o destruidas, haciendo imposible cualquier defensa ulterior. El capitán Manuel O'Malley pasó las siguientes semanas tratando de encontrar un regimiento al que unirse. De los casi 300 sanpatricios que habían luchado con él desde el norte, solo un puñado logró escapar de Churubusco. El resto estaban muertos o, peor aún, prisioneros de un ejército que los consideraba traidores y los esperaba con una soga. Éramos oficiales sin tropa, escribió en una carta a un sacerdote en Puebla. Esperábamos junto a los caminos polvorientos a que llegaran órdenes de reagrupamiento que nunca venían. Los que lográbamos juntarnos no teníamos municiones. Los que tenían municiones no tenían un general que los guiara. Se había perdido el alma. El 25 de septiembre, O'Malley y los restos de su unidad se unieron a la guerrilla en Puebla, hostigando a los invasores. Luchó hasta el final de la guerra, pero sabía que la causa estaba perdida. Para octubre de 1847, el ejército mexicano en el centro del país apenas podía reunir 200 hombres armados en un solo lugar. 2 meses antes, había sido capaz de presentar una batalla campal con miles. El general Santa Anna, en un último intento de explicar el desastre, culpó a todos menos a sí mismo. A sus generales, a la pólvora, a la cobardía de la tropa. Pero la verdad era innegable. Había perdido la guerra. No en 1846 en el norte, no en 1848 con la firma del tratado. La perdió en una semana, la semana que comenzó con el sacrificio de Churubusco y terminó con la caída de Chapultepec. Los yanquis no quisieron escuchar, pero los números no mentían. Después de septiembre de 1847, el ejército mexicano nunca volvió a lanzar una operación militar significativa en el Valle de México. Los cielos y la tierra de Anáhuac pertenecían completamente a los invasores. Y todo comenzó con una defensa que supuestamente era la última esperanza de México. Churubusco logró infligir 1.000 bajas a los gringos, pero costó la destrucción del ejército que defendía la capital. Los estadounidenses reemplazaron sus pérdidas en menos de 2 semanas. Llegaban refuerzos constantes desde Veracruz. México no podía reemplazar nada. Sus arsenales estaban vacíos. La pólvora era defectuosa. Sus soldados experimentados estaban muertos. Aquel viejo soldado llamado Gerardo, el que O'Malley encontró sentado sobre los restos de un cañón, tenía razón. Todo se había acabado. En solo unos días. Manuel O'Malley sobrevivió a la guerra. Fue capturado en 1848 y, a diferencia de muchos de sus compañeros sanpatricios que fueron ahorcados, su vida fue perdonada, pero fue marcado a fuego en la mejilla con la letra de desertor. En 1867, ya un anciano venerable viviendo en la Ciudad de México restaurada bajo la República de Juárez, en una reunión de veteranos de la guerra contra los gringos, le preguntaron cuál había sido el momento en que supo que México había perdido. Su respuesta, dicha en un español con un fuerte acento irlandés, heló la sangre de los presentes, el 28 de agosto de 1847. Cuando regresé de mi misión y vi el campo de Churubusco sembrado de nuestros muertos, cuando supe que mis hermanos habían sido sacrificados hasta el último hombre, supe que ya no quedaba nada con que luchar, solo honor por el cual morir. La semana del 20 de agosto al 13 de septiembre de 1847 a veces se pierde en los grandes libros de historia.
No tiene la escala de las guerras napoleónicas o la tecnología de las guerras mundiales, pero fue el momento en que la última defensa organizada de México murió de pie. 5.000 hombres, docenas de oficiales, todas las fortificaciones, una capital. Una semana. Eso fue lo que costó destruir al ejército del norte. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Conocías la verdadera escala de la catástrofe que sufrió México en la defensa de su capital? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué otros momentos decisivos de nuestra historia te gustaría que exploráramos. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que forjaron el México que somos hoy. Porque un pueblo que no conoce su historia, está condenado a no entender la grandeza de sus mártires.